Qué gusto poder saber. No sé si me escuchan, me confirman si me escuchan. Sí, sí, hermano. Amén, amén. Bien, como bien decía el hermano Alex, bueno, Dios me ha permitido a través también de los hermanos directivos del seminario poder compartir esta clase también con cada uno de ustedes. Para los que ya han trabajado con mi persona en las clases anteriores, saben que para mí la asistencia tiene mucho que ver cuando usted abre su cámara. Si usted tiene cerrada su cámara, yo considero que usted no estuvo presente en la clase. Y para mí considero que el estudiante faltó. Alguien me dice, pero pastor, yo estaba conectado, mire, ahí está mi nombre. Sí, pero si no abre la cámara, yo no puedo saber si realmente estuvo o no estuvo. Es una filosofía de trabajo virtual y lo personal, porque eso de una y otra manera muestra la responsabilidad de cada uno de los estudiantes. Bueno, hoy estoy de un retiro, estoy en un ayuno, eh, no estoy en casa y comparto este tiempo maravilloso porque sé que siempre va a ser de mucha bendición para poder edificar nuestras vidas. Es importante que cada uno de nosotros podamos asumir con responsabilidad nuestra formación teológica, nuestra formación bíblica. Es importante que asumamos con responsabilidad todo lo que realmente demanda la palabra de Dios en nosotros. Hay dos versículos que siempre han marcado en mi vida, Josué 1.8 y Salmos 1.1. Josué 1.8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que ande, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es hermoso ese pasaje bíblico. ¿Por qué razón? Porque ese pasaje bíblico, ¿qué nos enseña? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, léelo, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, investigalo, estúdialo, medítalo, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Cómo se resume? Practícalo. Perdón. Realmente Josué 1.8 lo que está diciendo es, lee la palabra, medita en la palabra, practica la palabra y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, dentro de ese contexto, es importante que de una y otra manera nosotros asumamos con responsabilidad el hecho de poder capacitarnos, de poder prepararnos. Eso es fundamental. Así es que un gusto a cada uno de ustedes, les felicito. Vuelvo a reiterar, por favor, si, obviamente los que no han abierto la cámara es porque de pronto no me han escuchado y no están presentes. Tienen que abrir su cámara. Amén. Bien, la clase es sobre el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento uno, específicamente los evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos? Voy a hacer brevemente una prueba de diagnóstico. ¿Cuántos evangelios tenemos? Cuatro, buenas noches, Cuatro. hermano. Ser Julio. Ajá, Dios bendiga, siervos. Estoy con otro dispositivo también porque en el computador solamente puedo escuchar con audífonos y como estoy en un retiro, bueno, en un ayuno me quedé acá porque tengo otro ayuno mañana. No traje mis audífonos, entonces estoy desde otro dispositivo para poder comunicarme con ustedes. Cuatro evangelios, perfecto. ¿Cómo se dividen esos cuatro evangelios? A ver, Mateo, El Marcos, Evangelio de Mateo, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Marcos, Lucas y Juan. yo no les pregunté cuáles son esos evangelios. Yo les pregunté cómo se dividen esos evangelios. Si yo les hubiese preguntado cuáles son esos evangelios, decía Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cómo se dividen esos cuatro evangelios? Evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, y Ujú. Evangelio teológico, el libro de Juan. Correcto, mi hermana Neri. Excelente. Se dividen en dos, en sinópticos y teológico. Teológico. Perfecto. Uno de los trabajitos que yo les voy a mandar a hacer, una tarea, aparte de los trabajos que ustedes hacen de los libros,
Ustedes van a hacer el panorama de cada libro donde ustedes van a buscar autor, fecha, el propósito del libro, ¿qué más? Bueno, ya les voy a dar de dónde van a sacar esa información. Es del comentario de la Biblia Plenitud, que yo mismo les voy a compartir en el grupo para que ustedes puedan sacar todos los antecedentes del libro. Ahí ustedes se van a encontrar en qué fecha fue escrito, en qué fecha fue escrito Mateo, en qué fecha fue escrito Marcos, en qué fecha fue escrito Lucas, en qué fecha fue escrito Juan. Uno de estos evangelios se escribió después de la muerte del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿Cuál de los evangelios se escribió después de la muerte de ellos? Estoy haciendo solo una prueba de diagnóstico. ¿Cuál de estos evangelios se escribió después de la muerte del apóstol Pedro y el apóstol Pablo? La, pues, Diga, siervo. el Juan, mi hermano pastor, ¿Cuál evangelio? Evangelio Juan. El evangelio de Juan. Aproximadamente escrito entre el año 85 después de Cristo. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo mueren antes del año 70, aproximadamente entre el año 68, 69, porque en el año 70 viene la destrucción de Roma, la persecución por medio de Nerón, una persecución atroz. El último evangelio de los sinópticos fue escrito entre el año 65, es decir, para el año 65 ya había el evangelio de Mateo, ya había el evangelio de Marcos, ya había el evangelio de Lucas. Pasaron 20 años para que se escriba el evangelio de Juan. Espero que estén tomando apuntes si usted no sabían estos detalles. Por ejemplo, la división de los evangelios. Tomen apuntes, por favor. Tomen apuntes. Yo me voy a tomar el tiempo y la molestia de al final pedirme la foto de los trabajos, de los apuntes de clase. Deben tomar sus apuntes porque la mente es frágil y uno de pronto se olvida de eso. Recuerden que los evangelios se dividen en dos, sinópticos y teológicos. Acuérdense de eso. Recuerden que el evangelio que se escribió después de la muerte del apóstol Pedro y el apóstol Pablo es Juan. Aproximadamente entre el año 85 se escribe el evangelio de Juan. Correcto, muy bien. Para el año 65 después de Cristo, para el año 65 después de Cristo, ya se había escrito los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ustedes cuando hagan la tarea que les estoy mandando a hacer, ustedes se van a dar cuenta la fecha que fue escrito Mateo, fue escrito Marcos, fue escrito Juan, Lucas. Pasaron 20 años para que se escribiera el evangelio de Juan, el cuarto y último evangelio. La pregunta, la pregunta para todos, ¿por qué se escribió un evangelio más si ya habían tres? Pregunta, ¿por qué se escribió un evangelio más si había tres? ¿Qué hacía falta? ¿Por qué creen que se escribió otro evangelio? Después de 20 años, hasta el año 65 ya está todos los tres evangelios. ¿Por qué se necesitó escribir un evangelio más? Aló, pregunté, ¿por qué creen que se escribió un evangelio más si ya habían tres? Pasaron Tal 20 años. vez, tal vez para fortalecer más la fe de los cristianos, tal vez. Interesante, interesante, pero hay otro detalle, un detalle Yo creo, histórico. pastor, para la enseñanza de la muerte, el nacimiento de Jesús y la muerte del Señor Jesús. Y Le la, cuento, mi hermano, ¿cómo es que se llama usted? Mi hermana Magdalena, le cuento que el Evangelio de Juan es el único evangelio que no relata el nacimiento de Jesús.
Tranquila, no se preocupe, estamos aprendiendo. Pregunto, ¿por qué si ya habían 3 evangelios? Incluso si ustedes leyeron el libro ya, porque me imagino que le pasaron, ¿ya tienen todos el folleto? ¿Les pasaron ya todos el folleto de esta Amén. materia? Amén. Sí, perfecto. No sé si ya lo revisaron. Las primeras hojas empiezan haciendo comparaciones desde la óptica diferente con el que escribió tanto Mateo, tanto Marcos y tanto Lucas. Y ya vamos a entrar a clase en eso. Ya habían prácticamente detalles de toda la genealogía de Jesús, ya habían detalles del nacimiento de Jesús, ya están establecidos los detalles del ministerio de Jesús, está establecido también los detalles del sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Al menos el libro de Lucas es hermoso. El libro de Lucas es muy, muy hermoso. Trabajo de examen, les mando. 50%, 50%. Yo no les voy a tomar examen de la clase, tienen que aprender bien. Trabajo de examen desde ya. Investigar. El 50% de este primer trabajo. Investigar detalles específicos. Anote, investigar detalles específicos de la teología lucana. Esta es mi Investigar clase. detalles específicos de la Sí. teología lucana. ¿A qué se refiere la teología lucana? De Lucas. ¿Quién será esa loca? Va a decir, no, no, no es ninguna loca. La teología lucana es el 50%. El otro 50%, lo mismo. Investigar detalles específicos de la teología juanina. Obviamente se sobreentiende que la teología juanina, estamos hablando de Juan, ¿cierto? Al menos el libro de Lucas es un libro que entra en un detalle mucho más específico para prácticamente entrar al corazón del libro de Hechos, porque el autor de Hechos y de Lucas obviamente es el mismo. Entonces, yo les hice la pregunta, ¿cuál fue la causa que se escribe un evangelio más, habiendo 3? Y hay 3. Ya está Mateo, ya está Marcos, ya está Lucas. El Bueno, hermano, hermano, ¿por por su aquí nombre? dice lo siguiente. Sin Dígame. embargo, otros son necesarios para darnos un entendimiento correcto de quién es Jesús y de cómo es Él. Correcto. La teología, o más bien dicho, el libro de Juan, hace énfasis en la persona de Cristo. Por eso, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es considerado como los evangelios sinópticos, porque es la síntesis de todo lo que representa el nacimiento, la genealogía de Cristo, el nacimiento de Cristo y la obra de Cristo. Esos son los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero el evangelio de Juan es conocido como el evangelio, anote esto, ya lo dijo hace rato la hermana Neri, es un evangelio teológico y cristocéntrico. Anote, el evangelio de Juan, incluso haga énfasis en esto, es un evangelio diferente, a los demás porque es un evangelio teológico y cristocéntrico. Ese es el evangelio de Juan. Es conocer, como bien decía hace rato nuestro hermano, es conocer la persona de Cristo, su esencia. Miren, ustedes van al libro de Mateo en el primer capítulo, solo léanme los títulos que tiene el primer capítulo de Mateo. A ver, le voy a, otra vez, voy a nombrar mi hermana Elsa Chunga, busque Mateo capítulo 1, mi hermana Diana Paca, busque Marcos capítulo 1, mi hermano César Malán, busque Lucas capítulo 1, y mi hermana Magdalena va a buscar Juan capítulo 1.
Solo, bueno, en las Biblias, bueno, antiguamente nunca se escribieron ni con títulos ni subtítulos. Una sola carta, un solo evangelio, un solo escrito. Pero obviamente los traductores bíblicos han permitido que de esta manera se pueda ayudar a la comprensión y a una mejor lectura de la palabra. Entonces, guíense por los títulos, nada más solamente para que vean de qué trata el primer capítulo. ¿De qué está tratando el primer capítulo de Mateo? ¿A quién le tocaba el primer capítulo de Mateo? Mi hermana Elsa, si mal no recuerdo. Amén, pastor. ¿De qué trata? Véanle los títulos del capítulo Eh, 1 de Mateo. ¿Qué títulos tiene? Dice genealogía de Jesucristo. Ujú. ¿Qué título más tiene? Tiene Otro también título. nacimiento de Jesucristo, Siguiente de visita de Jesucristo. los ¿Otro título sabios, más? ¿Qué otro título más? la huida a Egipto, el regreso a Nazaret, Juan el Ah, Bautista prepara el camino, muy bien, hasta ahí bautismo nomás. de Jesús. Hasta ahí nomás. Perfecto, ya estamos entrando al capítulo 3. Muy bien. En el Evangelio de Marcos, ¿qué tiene Marcos? ¿A quién rogué Marcos? Mi hermana Diana, si mal no recuerdo. ¿Qué títulos hay en Marcos? Eh, dice predicación de Juan el Bautista en Jesús, la atención de Jesús y a su ministerio, y Jesús llama a 4 pescadores. Muy bien, pescadores. Correcto, muy bien. Perfecto, el inicio del ministerio de Jesús. El Evangelio de Lucas, mi hermano César. ¿Cuáles son los títulos del primer capítulo? Eh, Libro de San Lucas, dijo pastor, ¿no? Ajá, en los títulos nada más, solo los títulos. Edificaria y Teofilo. No, no, yo no digo que lea el primer capítulo, los títulos nada más. Eh, Teofán dice, Disculpe, pastor. los títulos que tiene el capítulo 1, o no tiene títulos Lucas 1, No tiene, pastor. ¿seguro? ¿De qué trata Lucas 1? Si alguien tiene, le puede ayudar a nuestro hermano César. ¿De qué habla Lucas Hermano, capítulo? Sí, dígame, le escucho. a mí, mi hermano. El capítulo 1 dice, tiene dedicatoria a Teófilo, anuncio del nacimiento de Juan, Ajá, anuncio del nacimiento de Jesús, María visita a Elizabeth, ajá, profecía de perfecto. Zacarías. Ahí nomás, perfecto. La dedicatoria a Teófilo, porque Lucas escribe a Teófilo, y ahí está el anuncio del nacimiento de Juan, de Juan el Bautista, por supuesto, el anuncio del nacimiento de Jesús, María visita a Elizabeth. O sea, en otras palabras, Mateo, Marcos y Lucas hacen referencia del nacimiento de Jesús, Mateo hace referencia de la genealogía de Jesús, hace referencia, pero Juan es diferente. Todos vayamos a Juan, todos, porque en esto sí quiero que trabajemos todos con Juan, hasta mientras, ya vamos a entrar ordenadamente, pero tengo que darle la explicación concreta y concisa por qué se dividen de dos maneras los evangelios, tanto sinópticos como teológicos. Cualquier pregunta, si hay algo que no están captando, me lo pueden hacer. Tranquilamente pueden levantar la manito, tranquilamente pueden decir, por mí encantado de la vida. No se preocupe por eso. Hecho. Muy bien. El Evangelio de Juan, mi hermana Magdalena. El título en el primer capítulo de Juan, ¿qué dice? El título dice así, el verbo hecho carne, testimonio de Juan el Bautista, el Cordero de Dios, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Hasta ahí, perfecto. Juan no está hablando del nacimiento. Juan no está hablando de la genealogía. Juan no está hablando de eso. Juan va directamente. Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 1, verso 1. Usted lo tiene a la mano, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. Se está con su Biblia, ¿cierto? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mi hermana Magdalena o alguien que tenga, cualquiera que tenga el verso 2, lea qué dice el verso 2. El 2 dice, este era en el principio con Dios. Y en el verso 3, por él fueron Dice, hechas.
Todas las las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Perfecto. Volvemos a prestar atención a los 3 primeros versículos. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Verso 2, por él fueron hechas todas las cosas. Verso 3, a ver, no, verso 2, ¿cómo dice? Creo que me confundí. Este estaba en el principio con Dios. El verso 3 dice, por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Jesús estaba desde el principio. ¿Sabe por qué digo Jesús? Porque lea usted el versículo 14. ¿Qué está diciendo el verso 14 de Juan 1:1? ¿Qué dice Juan 1:14, perdón? Juan 1:14. y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos Amén. su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de Correcto. gracia y de verdad. Amén. El verbo fue hecho carne y ¿qué más dice? Y habitó entre nosotros. ¿A quién se está refiriendo Juan? ¿De quién está explicando Juan? ¿De quién está hablando cuando dice el verbo fue hecho carne? De Jesús. De Jesús. Por supuesto, de Jesús. Entonces, yo le voy a sugerir algo. Si usted tiene un lápiz ahí, en su Biblia, en todas las palabras que dice verbo, ponga el nombre Jesús. Ponga el nombre Jesús. Si usted tiene un lápiz, digo lápiz opcional para que le puedan borrar de pronto los que no les gusta que esté rayado su Biblia. Y si no, lo pueden poner con un esfero. Póngale sobre la palabra verbo, póngale Jesús. En todas las palabras, verbo. El libro de San Juan 1:1, ya sin usar la palabra verbo, sino directamente Jesús, ¿cómo se leería? ¿Cómo se leería sin usar la palabra verbo, sino con la palabra Jesús? Y aquel Jesús fue hecho carne y San habitó Juan entre 1:1. nosotros. San Juan. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Perfecto. Así comienza Juan. Juan no empieza hablando del nacimiento, que el ángel Gabriel se le presentó a María, se le presentó después a José, que Juan el Bautista, el nacimiento de Juan fue antes de Jesús, 6 meses antes de Jesús. No, Juan no está tratando eso. Juan está yendo directo. En el principio era el verbo, o sea, en otras palabras, en el principio era Jesús, Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Ahora, dejen señalado Juan y vayan al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo sé que se lo saben de memoria, pero vayan a Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Hermano, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabe? Yo sé que de pronto, obviamente, ustedes lo saben. Jesús existió siempre. Él es Dios. Él es Dios. Pero Juan explica indirectamente la triunidad de Dios, porque Juan dice, en el principio era Jesús, Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Incluso la palabra principio no es un punto de partida. Cuando nosotros decimos, a ver, comencemos desde el principio. No. El término principio es un periodo de tiempo. Porque cuando usted está en Génesis ahorita, ¿no es cierto? En Génesis 1:1 dice, en el principio creó. Ahí hay un verbo, el verbo crear. ¿En qué tiempo está? Presente, pasado, futuro. Pasado, creó. Ajá, el verbo es en tiempo pasado. Entonces, ¿cómo se entiende cuando dice en el principio creó? La palabra principio es un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir Génesis 1:1? Hubo un periodo de tiempo en el pasado donde Dios ya hizo los cielos y la tierra. O sea, es indeterminado.
A eso se refiere el relato de Génesis cuando dice en el principio creó. Y Juan vuelve a usar ese término, en el principio. ¿A qué principio se está refiriendo Juan? A ese principio que está diciendo Génesis. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso al evangelio de Juan, diferente a los otros evangelios, se lo conoce como el evangelio teológico y cristocéntrico. Ahora, preste atención a lo que le voy a decir. ¿Por qué se escribió este evangelio? La pregunta que yo les hice. Si ya habían tres. Perdón, que estoy un poco agripado. ¿Por qué se escribió un tercero, en un cuarto evangelio? Por las falsas enseñanzas, por las herejías. ¿Qué herejía había? Varias herejías que iban en contra de la divinidad de Jesús. Iban en contra de la deidad de Jesús. Para la época de entre los años 80, 75, 80, hubo muchos falsos maestros y entre ellos destaca uno. O sea, no es solamente uno, hubo muchas falsas enseñanzas en cuanto a Cristo. Destaca uno llamado Cerinto. Acuérdese eso, Cerinto. Cerinto es un maestro de la época entre los años 70, 75. Cerinto enseñaba, 75, 80. Cerinto enseñaba y Cerinto decía que Jesús era un ser humano común y corriente como nosotros. Que cuando él llega a las aguas del bautizo, mire la enseñanza de Cerinto, que cuando él llega a las aguas del bautizo, desciende sobre él. ¿Qué descendió sobre Jesús cuando se bautizó? ¿Qué descendió sobre Jesús cuando se bautizó? Una paloma. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Siempre pregunto eso y siempre escucho esa respuesta. No descendió una Espíritu paloma, Santo. descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Corrijan siempre eso, corrijan siempre. ¿Qué descendió sobre Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, Cerinto dice que cuando desciende, Cerinto no menciona como el Espíritu Santo. Cerinto menciona que desciende un ser divino sobre Jesús y Jesús se convierte en el Mesías, en el Redentor. Jesús, o sea, la enseñanza de Cerinto, mire cómo se tuerce. Recién ahí se convierte en un ser divino, hay una deidad en él. Recién ahí en el bautizo. Y Cerinto dice que cuando Jesús muere en la cruz, de él se desprende ese ser divino, de él se desprende ese ser maravilloso y vuelve a Dios, vuelve al cielo, ese ser que descendió en el bautizo, se desprende en la muerte de Jesús y Jesús termina en la tumba. En otras palabras, Jesús era un ser humano común y corriente. Eso decía la enseñanza de Cerinto. Pero déjeme decir esto, no, vuelvo a repetir, no era solo Cerinto. Había demasiadas falsas enseñanzas. Destaca esto de Cerinto. Entonces, en vista de muchas enseñanzas que minimizaban la deidad de Jesús, que minimizaban prácticamente la soberanía de Jesús como Dios hecho carne, los ancianos de Jerusalén, y ojo con lo que les voy a decir, ancianos no son los viejitos de Jerusalén, ¿dónde está Juan que me escriba un evangelio? No, no. Los ancianos de Jerusalén son los líderes, los cabezas de familia, los líderes. Buscan a Juan. Recuerden que ya el apóstol Pablo y el apóstol Pedro ya están muertos. Buscan a Juan. Tratan con Juan para que se escriba un evangelio. El cuarto evangelio. ¿Están claros por qué se escribió ese evangelio? Mi hermano Cristian, ¿por qué se escribió ese evangelio? ¿Por qué se escribió el evangelio de Juan? Se escribió para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que había muchas herejías que enseñaban falsamente sobre la deidad de Jesús. Ah, correcto, esa es la respuesta correcta. Muchas falsas enseñanzas.
Y Juan por eso comienza, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso Juan comienza diciendo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, a quien se refiere a Jesús. Por eso Juan dice, en el principio era Jesús. ¿Qué principio? El principio que habla Génesis. ¿Y qué principio está hablando Génesis? Un periodo de tiempo en el pasado, porque en ese principio ya Dios hizo los cielos y la tierra. Y Juan dice, por él fueron hechas todas las cosas. Juan dice en el verso 3, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan está diciendo, Jesús está desde el comienzo, Jesús está desde la creación, Jesús estaba ahí cuando se hizo todo esto. ¿Sí o no? No sé si está claro. ¿Estamos claros? Jesús estuvo en un comienzo. Y aquí viene la pregunta. Perdón que les haga la pregunta capciosa. ¿Y por qué se celebra el nacimiento de Jesús? Si Jesús es eterno. Si Jesús estuvo desde el principio. Aló, pregunté, ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús? Si Jesús es eterno, existió siempre. Amén, Mi mi hermano, hermano pastor, más o menos, ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús? Pero eso celebran los hermanos católicos, los romanos, más o menos. seguro, yo he visto a hermanos evangélicos también que celebran. Ahí sí me disculpa, mi hermano pastor. Bueno, más o menos tengo entendido a los hermanos católicos, ellos más o menos hacen como un cumpleaños, más o menos por ahí va, Dale, camina hace eso. los... Pero de los hermanos evangélicos sí me llamó la atención, mi hermano pastor. Vaya, vaya, Jeremy, no te demores, por favor. Pregunté. ¿Las iglesias evangélicas celebran el nacimiento de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo han celebrado? Ay, Dios, ya se dieron de santos, ya. Lamentablemente es una realidad donde muchas iglesias evangélicas hasta introducen a Papá Noel en sus servicios de culto. Y ahí sí no tiene sentido Papá Noel. Tiene nada que ver Papá Noel. Y siempre aparentemente el nacimiento de Jesús. Y no voy a entrar en esos detalles mayores, pero simplemente quiero hacer énfasis en lo que dice Juan. Juan está siendo claro. Se dan cuenta que Juan no, incluso mire, el capítulo 1 de Juan, en el versículo 11 y el versículo 12, Juan es el que dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice San Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos, Más Claro, ah, el verso 12, ¿qué dice? Más los que recibieron y los que creen en su nombre, les dio les dio potestad. potestad de ser llamados hijos de Dios. Correcto. Ustedes se dan cuenta en el capítulo 1 de Juan, todo está haciendo énfasis, todo el libro de Juan, todo el libro de Juan. Por eso les dije que el evangelio de Juan es teológico y cristocéntrico. En el capítulo 2 de Juan ustedes van a encontrar el primer milagro que hace Jesús, cuando convierte el agua en vino. Capítulo 3 es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Capítulo 4 con la samaritana. Hermoso ese capítulo 4. Capítulo 5, la curación y el milagro de un paralítico. Capítulo 6, la alimentación de los 5,000. De ahí el 6, 7 y 8, al menos. Es bien profundo ese evangelio. No vamos a estudiar capítulo a capítulo cada evangelio, por supuesto, porque vamos a estudiar los 4 evangelios. Pero sí quiero que hagan conciencia y sepan de lo que trata cada evangelio. Por eso el trabajo de examen que les estoy mandando a hacer habla de la teología, tanto lucana como juanina. ¿Sabe por qué le mando a hacer de la teología lucana? Ustedes ahí van a encontrar, si ustedes tienen buena fuente de investigación, buscan una buena fuente. Cuidado, van a encontrar, van a buscar una fuente católica, van a buscar una fuente mormona, una buena fuente. Si es posible, busquen un buen libro, un libro si es posible. Los que están en Estados Unidos tienen esa facilidad de comprar por Amazon.
y busquen un libro que hable de la teología lucana y teología juanina. Si lo descargan, un buen libro, excelente, excelente. Escuchen esto. La teología lucana, en cambio, Lucas hace énfasis en los niños y en las mujeres específicamente. En las mujeres. En el contexto judaico, las mujeres no tenían mucha relevancia. No tenían mucha relevancia. Muy poco se menciona de las mujeres en el ministerio de Cristo. Yo pregunto, ¿había mujeres en el ministerio de Cristo? ¿Habían o no habían mujeres en el ministerio de Cristo? Cuando digo en el ministerio de Cristo es constantemente, así como los 12. ¿Habían mujeres en el ministerio de Cristo? Aló, pregunté. Nuestra hermana Diana dice que no. ¿Quién más? ¿Quién más responde? Nuestra hermana Anita, ¿había mujeres en el ministerio de Cristo? Yo pienso que sí, pastor. Priscila, una de ellas. Priscila, seguro. María Magdalena. Priscila, estamos hablando de Pablo. Estoy hablando del ministerio de Cristo. Priscila y Aquila están en la historia del ministerio de Pablo. Si es de esa Priscila. Me corrige si de pronto hay otra Priscila en los evangelios. No es cierto. Mi hermano Cristian. María Magdalena, interesante. Sí. Pero solo María Magdalena. ¿Habían mujeres en el ministerio de Cristo? ¿Habían discípulas? No, ¿Habían discípulas? Pregunto. No, pastor, solo eran varones. ¿En serio? Interesante, me gusta eso. ¿Y si yo les consigo de que sí habían discípulas? ¿Qué se entiende por discípulos? ¿Qué se entiende por discípulos? ¿Seguidores de Cristo? Ajá, correcto, seguidores de Cristo, perfecto. Incluso en el libro de Hechos, creo que está en Hechos 11, si mal no recuerdo, en Antioquía es donde por primera vez a los discípulos se los llama con el nombre de cristianos. Hasta antes de Antioquía, a todo seguidor de Cristo se lo conocía como discípulos, ¿no es cierto? Mire, lamentablemente por cierta razón no tengo mi Biblia a la mano, pero vamos a buscar, vamos a Juan, porque yo quiero que usted vaya a diferenciar algo. En el libro de Juan capítulo 6, ya les voy a dar el versículo exacto. Vayamos a Juan. Capítulo 6 le dije. Ya, denme un minutito más. ¿Estamos todos en Juan capítulo 6? Vayamos desde el 60 para poder dar lectura. Capítulo 6, versículo 60. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén, Amén. pastor. Muy bien, capítulo 6, verso 60. Al oírlas, bueno, es una historia mucho más amplia, solamente quiero hacer énfasis en algo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, señalen esa palabrita, de sus discípulos. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De los discípulos, ¿no es cierto? Obvio. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay alguno de vosotros que no cree, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que habían de creer. ¿A quién está hablando Jesús eso? Pregunto, ¿a quién está hablando?
A los discípulos. A Pedro, a Juan, a Mateo, a Andrés, a ellos. A todos los que le seguían, creo. A todos sus Sigamos discípulos. a sus 12, ¿no es cierto? Sigamos la lectura, sigamos, ahí me gusta. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús, estoy leyendo de nuevo el 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Verso 66, lea conmigo, por favor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Uy, ahí pareciera que esos 12 discípulos se retractaron y se apartaron. No, no, verso 67. Dijo entonces Jesús, aquí señale eso. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los 12. Los 12. Entonces, ¿con quiénes estaba hablando anteriormente? Si recién aquí se va a referir a los 12. A los 12 discípulos, el círculo cercano de él. ¿A quién estaba hablando anteriormente? A todos sus seguidores. Eso. Es que cuando nosotros pensamos los discípulos, a la cabeza rápidamente son los 12. No, no, no. A todo seguidor. Por eso en el verso 67 dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ustedes también quieren irse como los otros. Palabras de Jesús. Le responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. A todo seguidor de Jesús se le llamó discípulos. A todo seguidor. Ahora, yo les había preguntado a ustedes si en el ministerio de Jesús habían mujeres como discípulas, como seguidoras permanentes. ¿Habían o no habían? Sí, pues sí. ¿Por qué me dicen sí? ¿Quiénes eran? Todos los que a él les siguen. Pero ¿quiénes eran? Las mujeres. Por ejemplo, sería Marta y María también. Ya, pero ¿qué otras mujeres? Perdón, a mí me gusta hacerles analizar, pensar, meditar. No me acuerdo el nombre, pastor. El nombre de una mujer, pero ella siempre acompañaba a Jesús. No me acuerdo. Vayan al libro de Lucas. Si mal no recuerdo, eso está en el libro de Lucas. Déjenme ver, Lucas capítulo 8, sí. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Lean, por favor. Simplemente estoy dando ciertas directrices cuando ustedes investiguen la teología lucana. Lucas es el único que hace énfasis ahí. El único. El resto no hace énfasis tanto en las mujeres. Sí, San Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Alguien puede dar lectura? Lucas 8, del 1 al 3, le ruego. Amén, pastor. Escucho. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bien. Se está mencionando a María Magdalena, está mencionando a Juana, está mencionando a Susana y está mencionando a muchas otras mujeres. Y mire lo que comienza diciendo el versículo 1, que Jesús iba por los pueblos y las aldeas predicando el evangelio y los 12 con él. Pero aparte de los 12, ¿había mujeres en el ministerio? Por eso Lucas, cuando nosotros investigamos Lucas en la teología lucana,
hace referencia, muchos escritores bíblicos hacen referencia a estas mujeres como las discípulas de Jesús, tras el telón, por supuesto tras el telón, porque toda la vida nos mostraron a nosotros que solamente era Jesús y los 12. Dígame, Samir. ¿Te escucho, amigo? Samir, ¿levantaste la mano para preguntar? Estaba haciendo otra cosa, perdón. Como te vi con la mano levantada, pensé que ibas a preguntar. Tarea es para ustedes del examen, la investigación. Es muy interesante, muy interesante. Mi pregunta, ¿se acuerdan lo que leímos ahorita, Juan? Hablaba de los discípulos y hablaba de los 12. A todo seguidor de Jesús, ¿cómo se los llamaba? Discípulos, a todo seguidor, aparte de los 12. Entonces, ¿cómo se les llamaban a estas mujeres si todo seguidor de Cristo eran discípulos? Discípulas. Discípulas. ¿Qué otro nombre, con qué otro nombre se le podía llamar a estas mujeres? ¿Cierto? Juan muestra eso. Juan hace diferencia entre los seguidores, la multitud, y entre los 12. Por eso de entre la multitud, muchos regresaron, dijo, dura es tu palabra, ¿quién las puede entender? Y se fueron. Y Jesús habla a los 12, mire cómo cambia, porque estando tratando con la multitud de seguidores, ahora se refiere a los 12 discípulos, dice, si quieres iros vosotros también váyanse. Pedro responde, no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa es la diferencia entre los 12 y los demás, la multitud, los discípulos. Ahora, Lucas hace énfasis, incluso Lucas hace énfasis que Jesús se presentó a todas esas mujeres en la resurrección. Solo Lucas. Por eso es interesante. O sea, cada evangelio tiene un matiz distinto. Cada evangelio, no sé si alguna vez a ustedes les pareció muy tedioso. Otra vez dice, ya leí Marcos, ya ahora otra vez Lucas y dice lo mismo. No sé si alguna vez ustedes pensaron que cada evangelio era igual. ¿Alguien llegó a pensar que era lo mismo el evangelio? El Marcos. Pensé que era parecido al de Mateo, pero un poquito menos palabras. Ese me lo saltaba. Pensé que era un resumen. Y solo Mateo, Lucas y Juan nomás un poquito leído en vez de Marcos. Marcos también tiene un matiz interesante. Es muy, muy interesante. Bueno, para mí estos detalles de manera global, porque vamos entrando ya por orden, pero quiero tocar un asunto también, el detalle global, para después analizar Mateo, Marcos. Incluso, una de las cosas que para mí es importante, vayan al libro de Hechos. Vayan, alguien googlee de pronto, o si alguien tiene una Biblia de estudio, busquen en qué libro en qué año fue escrito el libro de Hechos. Y una de las cosas que también ustedes deben saber, ¿cuál fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento? Mateo. ¿Ustedes creen que porque Mateo está como primer libro es el primer libro escrito? No. ¿Del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? Del Nuevo. El primer libro escrito del Nuevo Testamento es Santiago. ¿Cuál fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento? Alguien va a decir, ese pastor no ha sabido nada. ¿Cuál fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento? Correcto. Si alguien me viene a decir Génesis está mal. Job. El del Nuevo Testamento es Santiago. Año 48, si mal no recuerdo. Santiago. Ahora, es que hay que ver la cronología de los escritos, de los libros escritos. Hechos capítulo 2, versículo 42, y no sé si alguien tiene ya la fecha que fue escrita el libro de Hechos. Hechos 2:42. ¿Alguien tiene, por favor, lea Hechos 2:42? Estamos tratando de las generalidades de los evangelios antes de entrar uno por uno.
Hechos 2, versículo 42. Ujú, ujú. Y palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el apartamiento del pan, en el partimiento del pan y en las oraciones. Correcto. El libro de Hechos prácticamente relata el surgimiento de la iglesia después de ya la muerte y la resurrección de Cristo. 40 días pasa Jesús después de la resurrección. Jesús asciende a los cielos. 10 días después de que Jesús asciende a los cielos, viene la fiesta del Pentecostés y se manifiesta el Espíritu Santo y llena todos ese lugar con la presencia poderosa de Dios. Pedro en su primera predicación gana 3,000 almas. Se manifiesta 3,000 almas para Cristo. Y la vida de los primeros cristianos, está detallando en Hechos 2:42, lo que acabamos de escuchar. Que decía Hechos 2:42, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa la palabra doctrina? Estudio, enseñanza. Ahora mi pregunta, por eso les dije, ¿alguien consiguió en qué año fue escrito Hechos? Si mal no recuerdo, es del año 60. En el año 60 a 69 después de Cristo. Gracias, mi hermana. Entre el año 60 y 69 después de Cristo. Te voy a decir algo. Para esa época no tenían todavía ellos la Biblia. No, no había. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la enseñanza de ellos? La Biblia está diciendo, perseveraban. La palabra perseverar es ser constantes. Ellos no están diciendo, Pedro no se pone de pie y dice, a ver, hermanos, vamos a aprender las Sagradas Escrituras. Abran el libro de Primera de Tesalonicenses. No tienen ellos. ¿Sabe de qué estaba hecho la doctrina de los apóstoles? Anoten esto y lo pueden investigar después. Anótenlo tranquilamente. De la didache. Se escribe didache. J. Didache. En otras palabras, eso significa la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles. Didache. J-K-E. No, K-J-E, didache. Primero la K y después la J. Mil disculpas. Didache. Pero se lee, generalmente le conocen como la didache. No se escribe con la CH, pero le leen así, didache. Esa era la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿en qué consistía la doctrina de los apóstoles? ¿En qué? Perdón. Mil disculpas. Lo vuelvo reiterando, un poco agripado. ¿En qué consistía la doctrina de los apóstoles? Era una especie de un manual de enseñanza. ¿Tenían ellos Biblia? ¿Tenían Nuevo Testamento? No. Entonces, ¿de qué enseñaban? Mi hermana Kerly, ¿de qué cree que enseñaban? Mi hermano Jorge Chucuri, ¿de qué cree que enseñaban? Mi hermano pastor, pues yo creo que enseñaba pues de las cosas que ellos vieron, de las experiencias que tuvieron y del conocimiento que adquirieron pues todo el tiempo que estaban con Jesús. Interesante, muy interesante. ¿Sabe? Ahí entra el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, gracias mi hermano Jorge. Interesante y correcto la respuesta. Pero solamente con un detalle para variar en su respuesta. Ahí entra el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo
Es el único evangelio donde se relata el Sermón del Monte. ¿Han escuchado el Sermón del Monte? ¿No han escuchado el Sermón del Monte? Vayan a Mateo 5. Mateo 5. El Sermón del Monte es todo el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Es un solo sermón, una sola enseñanza. Y ustedes se van a dar cuenta todo lo que Jesús habla. Vamos, así mismo, usemos los títulos. Usemos los títulos. Vamos, estamos en Mateo 5. ¿Estamos? Por favor, vayan a Mateo 5. Vayan a Mateo 5. Entérense de qué habla el Sermón del Monte. Miren, Mateo hace el énfasis solo en... Miren el énfasis de Juan, las mujeres. El valor de las mujeres. Las mujeres como discípulas, como seguidoras. El Evangelio de Juan, Jesús, es cristocéntrico. Juan está enfocado en el tema de Cristo. El libro de Mateo hace énfasis en esto de la enseñanza de Jesús, como bien decía nuestro hermano Jorge. ¿Qué encontramos nosotros en el libro de Mateo? En el Sermón del Monte. Por favor, denme un minuto. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, no venía a ver el cargador. Un minuto, mis hermanos, un minuto. Gracias. Como les dije, mis hermanos, no estoy en casa y me facilitaron un cargador. Bueno, gracias a Dios ya tenemos la clase avanzada. Bien, ¿cuáles son los títulos del Sermón del Monte? Veamos los títulos, veamos los títulos. Vamos, capítulo 5, ¿qué títulos hay? A ver, voy a nombrar. Va a ayudar mi hermano Magdalena el capítulo 5, mi hermano Malán, el capítulo 6, busque los títulos del capítulo 6. Mi hermana María Tagua, usted me va a ayudar en el capítulo 7. Vamos, los títulos. Cada uno, y el resto revise, el resto trabaje también, por favor. El resto revise, no es que solamente las 3 hermanas, o las 2 hermanas y el hermano, por favor. Mi hermana Magdalena, vamos, capítulo 5, ¿qué títulos tiene? Todos revisen el capítulo 5. ¿Qué títulos hay? Comienza con las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Mi hermana Magdalena. Empieza con bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mi hermana Magdalena, solo los títulos. No a leer. Del 5. Solo los títulos. Perdón, pastor. La sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Ya, ahí termina el 5. Ahí termina el 5, pastor. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Jesús empieza hablando de las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué más hablaba? ¿Qué más decía? Jesús, ¿y qué más? Y la ley. La ley, ¿qué más hablaba? La ira. La ira, ¿qué más? El adulterio. ¿Qué más? El divorcio. El capítulo 6, mi hermano César. Gracias, mi hermana Magdalena. ¿De qué habla el capítulo 6? Títulos asimismo. Jesús y limosna, Jesús la oración, Jesús el ayuno, lámpara del cuerpo, Dios Solo hasta mis riquezas, y el afán de ansiedad. El afán y la ansiedad. Muy bien. Mire toda la enseñanza. Mi hermana María Tagua, el capítulo 7, ¿de qué enseña? El juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí, los 2 cimientos. Imagínese.
Muy bien, gracias. Mire el versículo 38. Revise el 5:38. ¿Qué dice Jesús ahí? El 5:38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Señale eso. Mas yo os digo, eso señale. Mas yo os digo. ¿Qué dice? No resistéis. Al mal. Siga, siga. Antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla, Vuélvele también a otro. solamente, ¿por qué hice leer el verso 38? Porque dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Y esta palabrita que les mandé, esta frase que les mandé a señalar, mas yo os digo, eso, mas yo, la enseñanza es de Jesús. Antes se decía ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo ahora, ¿sabe dónde estaba la enseñanza de los apóstoles? Decía nuestro hermano Jorge, en todo lo que ellos habían aprendido. Y el sermón del monte es un solo sermón, capítulo 5, anoten en sus apuntes. Un solo sermón, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. No es que eso era juntado, no, en el sermón del monte ahí, en el monte de los olivos, creo si mal no recuerdo, ahí Jesús enseña todo eso. Se dan cuenta que Mateo es el que trata básicamente del sermón del monte, el único. Cada evangelio es diferente. Como decía hace rato, ¿quién es que decía que pensaba? Ah, bueno, mi hermano Cristian, que solo Marcos poquito, ¿no? Una historia reducida. Cada evangelio es diferente. Cada evangelio tiene algo que aprender. Cada evangelio. ¿Podemos tener idea ahora dónde están las diferencias de cada evangelio? ¿Hay más idea en eso? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene una pregunta? Nada más. Decía un hermano de la iglesia siempre, pueblo callado, todo aprobado. Bien, espero que esté habilitado para compartir pantalla. Ustedes tienen la tarea en el manual, ahí mismo al final les está diciendo que ustedes tienen que, escúchenme, aparte de la tarea que yo les envié, y ya les mandé el trabajo de examen, aparte de esa tarea también yo les mandé, aparte de la tarea de examen, les mandé a hacer el panorama de los 4 libros, que yo les voy a dar el manual. La tarea del seminario que les manda a hacer en el folleto es que ustedes lean capítulo por capítulo, hacen un resumen de la lección 1 del folleto de ustedes, el que les dio el seminario. Hacen un resumen de la lección 1, un resumen de la lección 2 y un resumen de la lección 3. Y aparte de eso, el mismo seminario en su folleto les dice que tienen que llenar los espacios en blanco que está en el folleto. Y aparte de eso, también les manda a responder las preguntas. El folleto le dice las actividades. Los que ya están en clase anteriormente, no sé si alguien está hoy por primera vez, pero ya los que vienen en clase saben que las actividades son las preguntas. Hecho. Yo me acojo a lo que dice en el punto 3, al final del folleto, donde ustedes hacen una tarea de investigación de acuerdo a cómo el maestro les envíe. Yo les envío esas 2 tareas extras nada más. El del examen, eso es para la última semana, y el panorama de cada libro me pueden presentar uno por uno para que no se les haga una carga fuerte. Me pueden presentar la siguiente semana de Mateo, me pueden presentar la tercera semana la de Marcos, la siguiente semana, la última semana, ahí sí tendrían que presentarme la de Lucas y de Juan, porque de ahí ya no hay más semanas de clase, son solamente 4. Muy bien. No sé si está entendido lo de las tareas. ¿Está entendido? ¿Y quién es el que tiene?
Le escucho, mi hermano. ¿Quién es el que está trabajando con ChatGPT? Bien. ¿Entendido lo de las tareas? A mi Seguro. Ay, hermano, dígame. sí, ya, para saber si no me equivoco. Ya las Correcto. actividades de la lección uno hay que hacerlas, responder las preguntas, el folleto, ya. La de la tarea de la investigación que me dice de los evangelios, hay que Ajá. presentarle, o sea, una vez, Uno por cada semana. evangelio por semana. Sí, por Claro, semana. solamente al final, porque ya nos queda, aparte de esta, ya nos quedan 3 semanas más. Aparte de esta, ¿no es cierto? Son 4 semanas nada Sí, más. son 4 Entonces, la próxima semanas. semana, la segunda semana, recién ahí me van a entregar Mateo. La tercera semana me van a entregar Marcos. Y la última semana me hacen la tarea de Lucas y de Juan. ¿Hecho? Y sí, sí, ese ya entendí, mi hermano. Y va a facilitar el libro para investigar, o hay que investigar nosotros mismos fuente. Los evangelios sí, yo le facilito. El de Ah, la ya, ya. teología mexicana y el de la teología juanina, yo les recomiendo que ustedes busquen esa investigación. ¿Qué pasa, Samir? Estás hecho una momia. Ya, Ahí estás y ese puede ser, esa tarea se puede hacer a mano o a computadora, sí, sin ningún problema. Ya, escúchenme una cosa, escúchenme. El trabajo, el de los evangelios que tiene que hacer uno por semana a mano. Ay, pastor, no. Yo conozco a la mayoría de estudiantes, porque hay algunos que copian, pegan y listo. Ya está mi tarea. Ah, no, yo también fui estudiante, trabajo mucho con estudiantes de diferentes seminarios y ya me los conozco porque algunos les mando a hacer trabajo de investigación, descargan, ni siquiera le dan la lectura, corrigen ciertas cosas y así presentan. Ojo, yo me tomo la molestia de leer los trabajos, ¿sí? Así que por favor, es a manito, manito, manito. Ya. Bien, ¿entendido los trabajos? Por Perdón, favor. pastor, disculpe una pregunta. ¿El deber de la investigación le enviamos en PDF o igual hacemos a mano, mis? La investigación, yo sí sugiero que sea a mano. ¿Sabe por qué? Le voy a decir una cosa. Vuelvo a reiterar lo mismo que le dije al hermano Cristian. Eh, o sea, yo no tengo problemas en recibirle a ustedes, pero a mí me interesa que ustedes aprendan. Y yo sé que me va a decir, no, pastor, yo sí hago, yo sí leo. Sí, pero lamentablemente no lo hacen todos. No lo hacen todos. El trabajo rápido. ah, yo conozco estudiantes que mandan a hacer los trabajos. Ay, dame haciendo esto, por favor, no seas malito. Esto nos mandó, dame haciendo. Mandan a hacer los trabajos. ¿Y qué va a pasar? El día que ustedes no aprendan nada, ¿y dónde estudiaron? En el Seminario Filadelfia. Y no les enseñaría bien. ¿Y el de los evangelios? ¿Quién era su maestro? Un pastor llamado Julio Amado. Entonces ese no sabe enseñar. No son los seminarios, no son los maestros. A veces los estudiantes que son medios flojos. No ustedes, no, yo conozco otros. Así es que cualquier parecido es pura coincidencia, mis hermanas. Por eso les mando a hacer a mano. Y no manden a hacer a los guaguas las tareas de ustedes. Dame copiando y te compro. Por favor, háganlo ustedes. Sí van a aprender. Copiando a mano, necesariamente van a leer. Hecho. Pastor, Jorgito, una pregunta. ¿Y qué pasa si hay fallas de ortografía, algo? Nosotros ya No, somos de edad tranquilo, tranquilo. Debería bajarles puntos, pero les vamos a tener misericordia. No pasa nada. No es materia de lengua y literatura. Cuando sea materia de lengua y literatura, ahí sí preocúpense. Y alguien me va a decir, pastor, es que mi letra no es tan buena. Ay, no, mis hermanos, yo soy bueno para leer las recetas de los doctores y ustedes saben cómo escriben esos doctores. Yo le entiendo a los doctores. Por eso, irónicamente, siempre digo que hasta los jeroglíficos los leo. No se preocupe, lo único que sea nítido el trabajo que ustedes me mandan, lo puede tomar una foto, mandarle en WhatsApp o lo pueden hacer un archivo igual, pueden enviarlo, no hay problema, pero a mano. Listo, ¿estamos claros? Disculpe una pregunta, pastor.
Dígame. Los deberes son 1, 2, 3, 4, 5 deberes, ¿no? O tengo anotado más. Ya, la tarea extra. Primero La, de investigar los datos de Juan usted, Anías. perdón, mi hermano, usted se está refiriendo a las tareas del folleto, ¿verdad? Ajá, lección Ya, 1, ¿no? sí, vayan a las tareas del folleto. En el final del folleto debe estar. ¿Tienen impreso o lo tienen de manera digital todavía? Yo tengo impreso. Ya, correcto, los que tengan impreso pueden, ya denme un minutito. Listo. Ya un minuto. Déjenme ir al folleto igualmente con ustedes. Ya, los que tienen, por favor, vayan al final para ya hablar con detalles específicos. Listo. Si están ustedes en la página 31, bueno, los que están en la página 31, ahí dice actividades a desarrollar. Número 1, lectura, 30%. ¿Qué está diciendo ahí? Leer el material entregado y del mismo modo reportar los siguientes puntos. Lectura de cada lección, luego llene los espacios en blanco y realice las actividades correspondientes de todo el material. En otras palabras, ustedes hacen un resumen. Ay, un minutito, perdón, acá hay un eco. ¿Me escuchan? No sé si hay un eco allí. Sí me escuchan fluido, ¿no? Sí, un eco parece. Ya, muy bien. Está cortando la señal, lo que pasó. Bueno, espero que no tengamos algún inconveniente de señales. Bueno, escuchen. Ahí en la página 31 está, cuando estamos hablando de la lectura, el 30%, ¿qué está diciendo? Lean el material. O sea, yo les estoy pidiendo que hagan un pequeño resumen de la lección 1 para cada semana. Así como les mandé de los evangelios. Lamentablemente no me comuniqué a tiempo. Me hubiese gustado que hoy ustedes me entreguen el resumen de la lección 1 para que no se le acumule al último. La semana que viene me tienen que dar el resumen de la lección 1, llenado el espacio de la lección 1 y contestada las preguntas. Ahí salen actividades de la lección 1. Todo de la lección 1. Y la semana pasada también me van a entregar lo que dice el Evangelio de Mateo. Es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Ahora, en el deber número 2, donde dice investigación, dice, realice la investigación y enliste los nombres de los libros que son fuentes del Jesús histórico. Es lo que manda el seminario, es un trabajo de investigación. Enliste los nombres de los libros que son fuentes de Jesús histórico. Eso es para el final. Y aquí en donde dice la práctica, dice, realice el trabajo que designe el maestro durante las clases. El trabajo que les estoy enviando a ustedes es el panorama de los 4 evangelios que ya les expliqué y no les voy a tomar examen, no van a estar estudiando preguntas ni nada, sino que les mando a hacer el trabajo de investigación, tanto de la teología lucana y la teología juanina. ¿Estamos bien? Amén, pastor. Listo. Pastor, Entonces, dígame. todo entendido, pastor. Esa era mi pregunta. Correcto, muy bien. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Vamos dentro de las generalidades. Listo. Perfecto. Muy bien. Vamos a mirar, igual en sus folletos tienen esto. Ustedes lo van a ver cuando lo revisen.
Mateo. ¿Quién era Mateo? Ahí está, en la misma pantalla. Era un cobrador ¿de qué? De impuestos. En otras palabras, también era conocido como un publicano. Mateo era un publicano, así como era Zaqueo. Los publicanos no eran amados por la gente, porque los publicanos trabajaban para el imperio, trabajaban para Roma. Los publicanos prácticamente eran extorsionadores, porque ellos cobraban impuestos altísimos y solamente una pequeña parte le daban al imperio. Ellos se enriquecían. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? ¿Se acuerdan que Zaqueo tuvo que subirse a un árbol porque quería conocer a Jesús? ¿Por qué Zaqueo no tuvo la oportunidad? Era un hombre bajito, no tuvo la oportunidad de pasarse entre la multitud. Zaqueo era desechado. Por eso a Jesús le cuestionaban y le decía, ¿quién es este? Que se junta con ladrones, con prostitutas, con pecadores. Porque los ladrones eran considerados los publicanos, extorsionadores, cobraban altos impuestos y la mayoría del dinero era con ellos. Por eso cuando Zaqueo, después de que Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo recibe a Cristo y Zaqueo hace la promesa de devolver a los que él había prácticamente cobrado de más, de devolverle cuadruplicado todo lo que él había retenido de la gente. Entonces Mateo es un publicano. Mateo es una persona despreciada por la gente. Pero cuando Jesús llama a Mateo, ¿qué hace Mateo? Deja la mesa de los tributos. A mí me asombra esta decisión de Mateo. Mateo tiene el trabajo que todo el mundo quisiera tener. Mateo es un hombre de dinero, publicano, cobrador de impuestos. Y Jesús le llama a Mateo y Mateo deja su mina de oro para seguir a Cristo. Ahí hay una clara muestra. La comparación de Mateo y de Zaqueo. Por más que se tenga alto dinero, hay cosas que el dinero no compra. Hay cosas que el dinero no consigue. Hay cosas que el dinero no atrapa. Hay cosas que solamente Dios lo hace. Últimamente hay muchos personajes de farándula, personajes, cantantes, actores, que empiezan a buscar de Dios. Incluso este futbolista, Dani Alves, no comparto yo con las predicaciones de Cash Luna. Para mí, lamentablemente, no está bien fomentado en la doctrina bíblica, pero admirable cuando llega Dani Alves, futbolista brasileño, y el día de la inauguración del Mundial, Dani Alves está en la iglesia. Y le dice Cash Luna, le hace una entrevista, le dice, ¿cómo es que un futbolista que ha vivido del fútbol, que ama el fútbol, cómo no está en el Mundial, en la inauguración del Mundial? Ojo. Y le dice Dani Alves, el fútbol me dio todo, pero hay algo que el fútbol no me puede dar. Y lo encontré en Cristo. Y disfruto tanto estar en Cristo. Esa es una clara referencia. Cuando entendemos que el dinero, vuelvo a reiterar, nos da todo, menos la paz, menos el gozo, menos el amor, menos la conciencia tranquila. Eso no nos da el dinero. Mateo era un cobrador de impuestos. Ahí ustedes ven en pantalla, volviendo ya al tema, escribe a quién es Mateo. Señalen eso, anoten eso, aunque en su folleto también lo va a encontrar, creo que no lo está específicamente. ¿A quién escribe Mateo? A los judíos, A su los pueblo. judíos. A los judíos, obviamente era su pueblo. El libro de Mateo está escrito enfocado a los judíos. Representa a Jesús ¿cómo? ¿Cómo representa Mateo a Jesús? Ahí está, véanlo en pantalla. ¿Cómo representa Mateo a Jesús? El león. Como Como rey. no como un león, como el rey. Y la figura que representa al rey, ahí sí. ¿Con qué figura representa al rey? Con un león. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, Mateo escribe a los judíos. ¿Cómo representa Mateo a Jesús? Como un rey. ¿Y con qué figura hace énfasis a ese rey? Con un león. Ahora veamos Marcos.
¿Quién es el escritor de Marcos? El libro de Marcos. Era sobrino de Bernabé, hijo de María, una judía prominente de la iglesia cristiana primitiva. ¿Quién es Marcos? ¿Se acuerdan ustedes del primer viaje misionero de Pablo en el libro de Hechos? ¿Se acuerdan que hubo alguien que le acompañó a Pablo, llamado Juan Marcos, sobrino de Bernabé? Este Marcos es aquel que le dejó a Pablo en medio viaje y se regresó. En el segundo viaje misionero de Pablo, le dice Pablo a Bernabé, hagamos un viaje, el segundo viaje, y Bernabé dice, está bien, correcto, pero llevemos a Juan Marcos, y Pablo no lo quiere llevar. Pablo, voy a usar un término muy personal, Pablo les dice, a ese yo no lo llevo, yo no voy a llevar cobardes, es que me viene, el primer viaje me dejó botado, diría Pablo. Ahí empieza una discusión, ahí empieza una pugna, porque Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, pero Pablo ya no quiere. ¿Y sabe en qué se desemboca eso? En la separación de ellos. Perdón, salí de pantalla. Les voy a compartir el texto bíblico. Vayan a Hechos. Y ustedes ahí van a encontrar. ¿Están en Hechos ya? Hechos. Y ya les doy el texto. Hechos capítulo 15, versículo 36. ¿Qué dice Hechos 15, 36? ¿Alguien lea, por favor? Amén. A ver, mijo. Te escucho. Hechos capítulo 15, versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ya, siga, mijo. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que Siga. tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo Ajá. no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando las dos iglesias. Ya, mijo, hasta ahí nomás. Gracias, mijo, gracias. ¿Qué estamos viendo en la lectura bíblica? La discusión de Pablo con Bernabé. Bernabé quiere llevar a Juan Marcos. El escritor del libro de Marcos estoy hablando. Estoy hablando de ese Marcos. Juan Marcos. ¿Por qué Pablo no quiso llevar a Marcos? Eso está ahí. Ahora vayan, busquen el libro de Marcos, perdón, el libro de Hechos, capítulo 13, verso 13. Hechos 13, 13. Ya lo tienen. Amén, pastor. A ver, le escucho. Hechos 13:13. La palabra de Dios dice así. Habiendo zarpado de Pavos a Pablo y sus compañeros, arribaron a Pergue de Pancilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hasta ahí nomás. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Recuerden, no está hablando del apóstol Juan, sino de Juan Marcos. En el primer viaje misionero de Pablo, Juan Marcos se regresó, le dejó botado a Pablo. Eso le molestó a Pablo. Por eso Pablo no lo quiere llevar. Ahora,
No estamos hablando de la vida de Juan Marcos, pero Pablo, ya en el texto de Timoteo, si mal no recuerdo, Pablo ya resalta, ya mucho después. Imagínense que por eso se separaron. Hace rato estaba leyendo Jeremy, creo, ¿verdad? Hace rato estaba leyendo, o Samir, perdón, que no le vi el nombre. Después de mucho tiempo, después de que Pablo rechazó ir en el segundo viaje porque se separan, Bernabé va con su sobrino Juan Marcos a Chipre y Juan toma a Silas y hace su viaje. Pero después Pablo reconoce a Juan Marcos como un hombre de fe, como un discípulo que él ama. En otras palabras, no es que hubo indiferencia entre Pablo y Juan Marcos, no, más bien Juan Marcos tomó con responsabilidad, aprendió la lección para que de esa manera Pablo lo considerara entre sus colaboradores. Entonces, es importante para nosotros considerar esto. ¿Por qué? Porque el libro de Marcos, volvemos a la pantalla, déjenme salir. Voy a compartir de nuevo pantalla. Alguien hizo una pregunta. ¿Alguien hizo una pregunta de pronto? Bien, volvemos a la pantalla que estuvimos viendo. Mateo, ¿a quién había escrito? ¿A quién había escrito Mateo? A los judíos. Ajá. ¿Cómo representaba a Jesús Mateo? Como el rey. ¿Con qué figura representaba ese rey? El león. Correcto. ¿Mateo qué oficio tenía? Cobrador de impuestos. Bien, correcto. Trabajen, les escucho. Recuerden que la participación en clase también es calificado. Ahora Marcos. Ya sabemos quién Marcos es. Ya tenemos idea cuál Marcos estamos hablando. Marcos, ¿a quién escribe? ¿A quién escribe Marcos? Ajá, a los romanos. Marcos escribe a los romanos bajo el control político. ¿Cómo representa a Jesús Marcos? Como el siervo. ¿Y con qué figura representa a ese siervo? El buey. Un buey. Correcto. Repetimos. Mateo, ¿qué oficio tenía? Cobrador de impuestos. De impuestos. ¿Quién escribe Mateo? ¿A quién escribe Mateo? A los judíos. A los Ajá. judíos. Muy bien. ¿Cómo representa a Jesús Mateo? Como Como un rey. Como el rey. ¿Y con qué figura representa a ese rey? Como el rey león. Como un león. El león. Ahora, Marcos. ¿Quién era Marcos? Sobrino de Bernabé. ¿A quién escribe Marcos? A los romanos. A los romanos. ¿Cómo representa a Jesús? ¿Cómo representa Marcos a Jesús? Como siervo. Como un siervo. ¿Y con qué figura lo representa? Como buey. Como un buey. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a Lucas. ¿Quién era Lucas? Un médico, doctor, escritor e investigador griego. Era siervo de Teófilo, por eso tanto Lucas como Hechos se dirige a Teófilo. Era siervo de Teófilo, a quien dirigió sus 2 libros. ¿A quién escribe Lucas? Ahí lo tienen en pantalla. A los griegos. Mateo lo escribe a los judíos, o sea, a su pueblo. Marcos escribe a los romanos bajo un control político, porque los romanos tenían control político. Lucas escribe a los griegos bajo el dominio cultural, porque la cultura griega era lo que prevalecía en esa época. ¿Cómo representa a Jesús Lucas? Como el hombre. Como el hombre. El hijo del hombre o como el hombre. ¿Con qué figura lo representa? Con la figura humana, la figura de un hombre. ¿No es cierto? El hijo del hombre. Perfecto. Ahora repetimos.
¿Qué oficio tenía Marcos, perdón, Mateo? Cobrador de impuestos. Cobrador de Bien, impuestos. Impuestos. escucha a todos. ¿A quién escribió Mateo? Los judíos. Los Los judíos. judíos. Bien. ¿Cómo representa a Jesús Mateo? Como rey. Como rey. Como Rey. rey. ¿Y con qué figura? León. Como un rey león. No, con el rey ya se escucha como la película. Les voy a hacer otra forma de preguntar. Voy a preguntar. ¿Qué oficio tenía Mateo? Cobrador de Cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos. impuestos. ¿Quién era Juan Marcos? Sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé. Bien, Bernabé. muy bien. ¿A qué se dedicaba Lucas? Doctor. Era un médico. Era Un doctor. siervo de Muy bien. Teófilo. Muy bien. ¿A quién escribe Mateo? Judíos. A los judíos. ¿Quién escribe Marcos? A los Y los romanos. A los romanos. Lucas. A los griegos. A los griegos. ¿Cómo representa Mateo a Jesús? como rey. Rey. Como Como rey. ¿Representa Marcos a Jesús? Como Siervo. Como un siervo. siervo. Un siervo. ¿Cómo representa Lucas a Jesús? Como hombre. Como Hombre. El hijo del hijo hombre. de Dios. Hijo del hombre. Ajá, muy bien. ¿Con qué figura presenta Mateo a Jesús? Figura de un hombre. No, Mateo, ¿con qué figura representa a Jesús? Como un león. Un león. Lion. ¿Con qué figura representa Marcos a Jesús? Como un siervo. Un buey. Como un buey. Buey. ¿Con qué figura representa Lucas a Jesús? Como la figura Un La hombre. figura Hombre. de un hombre. Correcto. Vamos a Juan. ¿Quién era Juan? Uno de los 12 discípulos de Jesús, a quien se le conocía como el discípulo amado. ¿No es cierto? Juan, el último de los discípulos, el menor de ellos. ¿A quién escribe Juan? A los gentiles. Todos, todos. Y a Juan no escribe solo a judíos como lo haría Mateo. Juan no escribe a los romanos como lo haría Marcos. Juan no escribe a los griegos como lo haría Lucas, sino que ahora Juan escribe a toditos los gentiles. ¿Cómo presenta a Jesús Juan? ¿Cómo lo Como presenta? Dios, como Dios. Como Dios, perdón, no como a Dios, como Dios. ¿Se acuerdan que habíamos leído Juan 1:1, cierto? Como Dios. ¿Con qué figura representa a Jesús Juan? Águila. Como el Águila, ave. Ajá, como águila. Entonces, ahí tenemos las 4 referencias de estos 4 evangelios. Mateo, ¿a quién escribe? A los judíos. Marcos, ¿a quién escribe? A los romanos. Lucas, ¿a quién escribe? A los griegos. Y Juan escribe a todos los gentiles. ¿Cómo ve a Jesús Mateo? Como rey. ¿Cómo lo ve Marcos? Como siervo. ¿Cómo lo ve Lucas? Como el Hijo del Hombre. ¿Cómo lo ve Juan? Como Dios. ¿Con qué figura representa Mateo? Con el león. ¿Con qué figura representa Marcos? Con el buey. ¿Con qué figura representa Lucas? Con el hombre. ¿Y con qué figura representa Juan? Con el águila. ¿Quién era Mateo? Cobrador de impuestos. ¿Quién era Juan? Juan Marcos, sobrino de Bernabé, el que le dejó a Pablo en el primer viaje misionero. ¿Quién era Lucas? Médico. ¿Y quién era Juan? El menor de los 12 discípulos de Jesús. Eso se tiene que saber de memoria. ¿Alguien me puede contar eso? Así como acabé de decir, la próxima, bueno, alguien va a decir, ya les voy a decir, la próxima semana les voy a volver a preguntar. Se lo tienen que saber. Amén. Amén. Listo. Bien, entonces, si ya tenemos claro todas estas figuras que nosotros vemos hoy,
es importante que nosotros también podamos ir analizando paso a paso cada uno de estos evangelios. Hoy hemos visto las generalidades, o sea, hoy hemos visto toda la clasificación general de los cuatro evangelios. Por eso lo que habíamos comenzado diciendo es que los cuatro evangelios se dividen en dos. Los cuatro evangelios se dividen en sinópticos y se dividen en teológicos. El evangelio de Marcos, perdón, de Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. En síntesis trata sobre Juan, perdón, en síntesis trata sobre el nacimiento de Jesús, su genealogía, su ministerio. Pero el evangelio de Juan es un evangelio netamente teológico y cristocéntrico. Muy bien, habíamos tratado también cuáles son los puntos referenciales de cada uno de los libros. Habíamos visto que en Mateo está el Sermón del Monte, que prácticamente no era otra cosa de lo que habla en Hechos, la doctrina de los apóstoles. Ahora, no solamente el Sermón del Monte, pendiente con eso. Todas las enseñanzas de Jesús lo habían atesorado los discípulos. Y eso enseñaban en la primera iglesia, la enseñanza del maestro. Eso lo vemos en Mateo en esencia. Marcos es una clara referencia. Marcos es una clara referencia sobre esto, la importancia de la divinidad de Jesús. Nosotros en Marcos vamos a encontrar, incluso, mire, ¿cuál es el relato de Juan? De Marcos, perdón. ¿Sabe qué es hermoso? Y a mí, cuando he estudiado el libro de Marcos, a mí me ha confrontado mucho. Miren, mis hermanos, la mayoría de los cristianos de hoy ven a Jesús como siempre digo de manera irónica, a Jesús lo ven hoy los cristianos ¿cómo se llama estos que firman créditos? Asesor de créditos. Es como cuando le ven a Jesús como asesor de crédito. O haga el favor, le dice al asesor de crédito, necesito un préstamo. O sea, están buscando un beneficio económico. Y ven a Jesús así, sus oraciones, Señor, bendice nuestra economía, Padre, este trabajito, este negocito. O sea, lo ven para bendición económica. Los cristianos de hoy ven a Jesús como el dueño de una clínica, como el médico cirujano. Señor, en tus manos encomiendo, tú eres el médico de médicos, yo sé que me vas a sanar, me vas a operar. A Jesús lo ven como guardia privado, guárdanos, Señor, cuídanos, protégenos. Y ustedes me dirán, pastor, entonces ¿está mal orar así? No, no está mal. El problema es que nosotros solo buscamos beneficios, pero no buscamos compromiso, no buscamos el creer. ¿Y sabe cuál es el relato del libro de Marcos? Me gusta mucho porque en el relato del libro de Marcos, Jesús hizo milagros y la gente le empieza a buscar para hacer milagros, para que siga recibiendo milagros. Jesús se fue a orar temprano en la madrugada, eso está en Marcos capítulo 2, que ya les voy a mencionar para que ustedes lo lean. En el capítulo 2 muestra que Jesús empieza a hacer milagros y después al caer la noche Jesús se retira del lugar para ir en oración, pero la gente lo está buscando, la gente lo está buscando. Y cuando le encuentran los discípulos, dicen, maestro, la gente te busca. Y Jesús se desentiende. Jesús dice, mejor vayamos, no recuerdo bien, ya vamos a leer, mejor vayamos a tal lugar para seguir predicando el evangelio. El verdadero ministerio en el cristianismo no es simplemente recibir las bendiciones de Cristo, es que se cumpla con la predicación de la palabra. Jesús no estaba enfocado en hacer milagros. Ojo con lo que les digo. Los milagros que hizo Jesús es para mostrar realmente quién es Él. Pero el enfoque de Jesús no era hacer milagros. El enfoque de Jesús era predicar la palabra. Eso hace énfasis Marcos. Voy a ir rápidamente para que ustedes puedan leer en el libro de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 1 al final. Perdón. Estamos en San Marcos capítulo 1. Muy bien. Vamos a leer del verso 40 en adelante.
Vino a él, permítame leer, ¿ya están ustedes en Marcos capítulo 1:40? ¿Sí? ¿Confirman? Amén. Perfecto, muy bien. Vamos a tomar lectura, sigan la lectura conmigo. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. O sea, él dice, está bien, te voy a sanar, sé limpio. Y así que él hubo hablado, dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces se le encargó, escuchen esto, se le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie o no digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote, ofrece por tu purificación y lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Verso 45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Para qué empezaban a poner? Jesús le hace el milagro. Jesús le dice, por favor, no digas nada. Por favor, solo preséntate al sacerdote y bueno, ofrécele la ofrenda por tu purificación y nada más. Pero ¿qué hace el leproso? Ve y lo divulga. Y Jesús ya no pudo entrar porque todo el mundo le estaba buscando para que le haga el milagro de la sanidad. Y Jesús se quedó afuera. Aquí uno se pregunta, ¿pero por qué Jesús hace eso? Pues si Jesús está ahí, qué bonito, mejor que Él sane a los enfermos, y en realidad para nosotros pareciera que esa es la labor de Jesús. No, mis hermanos. Vayamos a Marcos 2. Pasemos a Marcos 2, que están ahí ustedes en su misma Biblia. Ahí vamos al verso 1. Recuerden que Jesús ya no podía entrar, sino que se quedó en las aldeas. Y la gente empezaba a buscarle a Jesús. Verso 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron del lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, murmuraban, eso significa cavilar, murmuraban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, o sea, que murmuraban en su corazón de esta manera, dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, ¿ustedes creen que primero qué hizo con el paralítico? ¿Pensó en su sanidad o pensó en la salvación de su alma? En su salvación, hermano pastor. ¿En qué pensó primero? En la salvación del alma, no en la sanidad de su cuerpo. Por eso cuando bajan al paralítico por el hueco que ellos hacen, Jesús no dice, tu fe te ha sanado. No, 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 no. Hijo, tu fe te ha hecho salvo, le dice. Por eso los fariseos murmuran, ¿quién es este? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? Toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Y le dice, yo tengo potestad para perdonar pecados. Porque es Dios. Recuerden el Evangelio de Juan, Jesús es Dios. Entonces, cuando Marcos hace ese detalle, Marcos está haciendo énfasis que Jesús no vino a hacer milagros, Jesús vino a salvar al mundo. La iglesia de hoy está buscando a Jesús por milagros. La iglesia de hoy está buscando a Jesús por los panes y los peces. La iglesia de hoy está buscando a Jesús que lo sane, que lo cure, que lo bendiga, que lo guarde.
y no se dan cuenta que Jesús no vino para hacer milagros, Jesús vino para salvar a la humanidad. Después de eso le dice Jesús al paralítico, toma tu lecho y anda. Es que lo primero que Jesús va a hacer es que el mensaje de salvación llegue a todo el mundo. Siga leyendo conmigo y va a encontrar eso. Va a encontrar eso. Sigamos leyendo, verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Estamos hablando de Mateo, que es el mismo Leví. Aconteció que estaba Jesús a la mesa en casa de él, y muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Escuchaban los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que el que come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a quienes. Pecadores. Mire el énfasis de Marcos. Marcos está haciendo relato del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús no es hacer milagros, sanar enfermos. El ministerio de Jesús es la salvación. La salvación. Sigue diciendo el 18, porque quiero llegar a un punto. Ya vamos a terminar. Estamos a 5 minutos de terminar la clase. Sigue diciendo el 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? Y los discípulos, y tus discípulos no ayunan. Cuando está hablando de discípulos de Juan, está hablando de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista ayunan. Los discípulos de los fariseos ayunan. Y le dicen a Jesús, pero tus discípulos no ayunan. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras con ellos esté el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño sobre un vestido viejo, un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué está diciendo Jesús? Mientras yo estoy con ellos, no tienen necesidad de ayunar, pero cuando yo no esté con ellos, ellos ayunarán, ellos buscarán. Y aquí viene lo que estoy queriendo llegar y concluir. Terminemos. Aconteció que al pasar él por los sembrados, en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hace esto en el día de reposo? Lo que no es lícito. Pero les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Sintió hambre y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del reposo. Entonces, ¿a dónde concluimos con esto? ¿A dónde terminamos con esto? Es que realmente el Evangelio de Marcos no muestra a Jesús como el hombre milagroso. Por eso recuerden que muestra a Jesús como el siervo. Muestra a Jesús como el único que puede traerle salvación a sus vidas. Es maravilloso el Evangelio de Marcos. Es maravilloso. Más adelante, cuando ustedes lean, van a encontrar a la gente que buscaba, y Jesús dijo, vamos a predicar a los pueblos, vamos a predicar a las ciudades. Realmente el ministerio de Jesús estaba enfocado en la predicación, en la salvación del alma. Entonces, concluyo la clase de esta noche haciéndole referencia. Mateo es una clara muestra de toda la enseñanza de Jesús según el Sermón del Monte. Marcos hace énfasis a Jesús como el Salvador, mas no como un proveedor únicamente, sino el Salvador
realmente. Lucas está enfocado en darle virtud y valor a las mujeres. Y Juan es cristocéntrico. Las diferencias, ¿qué más son las diferencias? Mateo escribe a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a los gentiles. ¿Dónde está la otra diferencia? La otra diferencia en que el libro de Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como sinópticos, donde se habla de la genealogía, el nacimiento de Jesús. Pero el Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio teológico, donde vemos nosotros el libro de Juan, un libro netamente cristocéntrico. ¿Dónde está la otra diferencia? Es que Mateo ve a Jesús como el rey, Marcos lo ve como siervo, Lucas lo ve como el Hijo del Hombre y Juan lo ve como Dios. ¿Qué representa? ¿Con qué figura representa Mateo? Mateo lo representa con el león, Marcos lo representa con el buey, Lucas lo representa con el hombre y Juan con el águila. Amén. Entonces yo les ruego esto bastante. Tienen que saberse esto de memoria. Amén. Amén. La próxima semana les he de preguntar uno por uno. Dígame, mi hermano Cristian, ya estamos terminando. No, amén. Tiene el micrófono abierto. Recuerden eso siempre. El énfasis de Mateo está en el Sermón del Monte. El énfasis de Marcos está que Jesús vino realmente para salvar, no para sanar únicamente. El énfasis de Lucas, mujeres y niños. El énfasis de Juan, Jesús. Así es que tenemos que saber esas diferencias y ahí en las siguientes clases ya nos vamos introduciendo en cada libro y vamos aprendiendo cosas interesantes. De mi parte, agradecido. No sé si hay alguna pregunta. Espero que haya sido de bendición la clase de hoy. Estamos ya 9 de la noche. ¿Alguna inquietud? ¿Ninguno? Y hermano pastor, una preguntita. Dígame, hermano. ¿Qué pasa que actualmente los cristianos evangélicos en las oraciones mucho comienzan a ordenar a Dios que le haga esto, como que estatua? Y no entiendo por qué hablan o van por ahí. ¿Es por falta de conocimiento o porque no mismo quieren entrar a la línea del conocimiento de Dios, hermano pastor? Lamentablemente, eso no es falta de conocimiento. Ese es un problema doctrinal. Es que, lamentablemente, vuelvo a reiterar, y perdón, volver a reiterar en la frase lamentablemente. Es que, imagínense, la palabra, por ejemplo, en Juan, la palabra dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la gente asume de que nosotros tenemos la autoridad sobre ese pasaje bíblico para exigirle a Dios. Y realmente así no es. Por eso la palabra es clara, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Pero justamente en el libro de Primera de Juan, no recuerdo el pasaje bíblico exacto, déjeme buscarle rápido, donde la palabra muestra de que todo lo que nosotros pedimos al Padre conforme su voluntad. ¿Sí? Déjeme dar el texto. Vayan a Primera de Juan, rapidito, para ya concluir. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Amén, hermano. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hasta ahí más. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad. Nosotros no le podemos torcer la mano a Dios. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, y cuando Dios no responde, la gente dice, no, es que Dios no me escucha. No, mis hermanos. Todo está bajo los designios de Dios. Dios es soberano. Dios no es un títere, perdónenme la expresión. La pregunta de mi hermano segundo es interesante, porque muchos se dejan llevar
por ese término. Todo lo que pidieras al Padre, hay muchos textos que hay que analizar su contexto. Hay que hacer una buena hermenéutica para poder aplicar el pasaje bíblico. ¿Por qué causa Jesús dijo esto? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y la gente toma ese pasaje bíblico pensando que tiene esa autoridad. En tu nombre, yo declaro, Padre, en tus manos está todo. Hágase tu voluntad. Ni el mismo Jesús buscó su voluntad. El mismo Jesús en las oraciones decía, si esta copa puede pasar de mí, pase ahora, pero hágase como tú quieres, no como yo. ¿Cierto? Eso, mi hermano Segundito, es un problema doctrinal, no es conocimiento. Perdón, no es Amén. desconocimiento. Dios le pague. Nada Estamos más. Amén, mi hermano Segundito. Mi hermano, una preguntita. Dígame. La investigación del libro de San Mateo, ¿cuántas carillas deben ser? Pueden ser. Ya les voy a indicar ahora, ya les voy a pasar, ahorita que nos desconectemos, les voy a pasar al grupo. Sí, ya, el grupo. Ya, miren. El manual y ahí les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Hecho. Gracias. ¿Listo? Ya les envío ahorita enseguida, porque si no, después me olvido. ¿Alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Ninguna. Hermano Pastor, buenas noches. Amén, buenas noches. No, solo quería decir que entré muy atrasada porque estoy de viaje, no le podía abrir la cámara. Bueno, mi hermana iPhone, usted debe saber que mientras no se abre la cámara, para mí es como que no estuviera presente. Sí, lo que pasa es que estoy conduciendo y no le puedo estar mirando. Pues no importa, abre la cámara, yo sé que está conduciendo, le acomoda bonito, yo sé que está ahí. Pero si no está abierta, como siempre digo, no. Bueno, yo voy a considerar eso. Siempre sepan que, al menos en mi clase, la cámara debe estar abierta. Sí, bueno. Gracias, Bien, Pastor. sí, bien, mis hermanos. Bueno, cualquier cosa igual, estamos pendientes. Cualquier cosa me pueden escribir por interno. Igual yo ya les voy a mandar el material enseguida. Un abrazo a todos, Dios les bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición. Espero que hayan podido adquirir algo más de conocimiento en esto. Amén. Listo. Vamos a darle gracias al Señor. Nuestra hermana Kerly, bendíganos en oración para despedir. Amén, pastor. Oremos. Señor Jesús, en primer lugar, queremos darte las gracias, Señor amado, por este tiempo, Jesús, que tú has puesto en nuestras vidas, amado Dios, para enseñarnos de tu palabra, Señor. Tal vez carecíamos de conocimiento en tu palabra, Jesús, pero hoy, Señor, tú nos has enseñado, tú nos has hablado, Señor, y te pedimos, Señor, que cada palabra, Señor, que hayamos escuchado, quede guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Jesús. Y ponemos en tus manos, amado Dios, la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestro hermano pastor, Señor Jesús. Tú seas cuidando, Señor amado, según tu voluntad, amado Dios, estamos en tus manos, mi Dios. Te agradecemos por este tiempo, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga siempre, Dios les guarde. Un abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, nos vemos la próxima semana y ahorita ya les voy a mandar el material del trabajo. Hecho.